Marandupona, San Marco Omombeujaise. Baixapamba, Pina, Coina, na Ame, Ayuma, Auru Mayan de Vengan de programa, mi pende programa entero, Betuga, se va a quedar Paquina, capturador, hermano, opera. Tenang inu, Pastor Emilio Vázquez, estaba con el departamento de Itapué. Peina y puta sobre te ven y me baité, y moyan de Bepat. Y Catuja, Maisha, y Puña de programa, edición número 770 de Capturador, hermano, opera. Edición número 770, imagina, que 800. Peisa, name, oina, ya ne aguirú, oye, ina, ve control de control, bebé, cuál más, oigo, más vaya. La Ikatupuru, ina, vea, o esa kutu, cuál pura neru. Pastor Sergio David, Badego, excelente, David y apete, pues se cuela vete y abrazo rompes balda parete por andero vete, va pecuara, nada menos y me mapen ni ve, a pope, a moja sauma, pm con va a poner estañan de ruñe, grupe, o imagina, oñe, cueñan de el Mesías, a ver, Marcos, a imagina, y ahí me capítulo 3. Ay, que imagina verso 7 de donde otro una mire que 0985689824 ñan de línea tío y me morano y tabe llevarle semi pembo usar la bendecida que a mí vende ofrenda a mí por giro tío 0985162975 pembo usáramos línea personal grupo y vea ve a veces pembo usáramos vende mensaje iñe por ando y fuera o miaga tuya ve como ahí 0985162975 ya ne pumburí a veces cutuja ya uno pende mensaje mi cuera jina y mongueta y boca tu puru a pembo usamos pende por ando y fuera pembo usamos pende aporte de estudio se opina pea peamos ya topaco estudio respecto a Marco capítulo 3 versículos tantos bueno ya ese ya puño un día ya habla ya de pura y en YouTube estudio bíblico en Guaranica, hija Toraja, Pepe Topa Paite, tañan de video y cuero ya poina, habían en un pastor Sergio David. Pecha veí, pecha topata Facebook Emilio Vázquez, ve a WhatsApp, vega tuña in baite moy. O par pietelo, está ya mostrando baite moy. Radio Guasaru vive, a hija Tora, pastor Emilio Vázquez vive, a vaina. Pastor Sergio David en control de controles. ¿Y qué? Peace, ya tenemos ahí la. Hay por telefuturo de maíz, ya de ya da hueva dos sellos, ya de corbata ipa. Hay un moto lado, pues está la corbata ya en el lomo, tú allá. Bueno, oye, manita, pesa, me busquen a la mensaje, mi hija, pero hoy pedido de. Bueno. Allá no está por hoy, no. Siempre ya coñan de. Ayuno, oración, vigilia, y a ver, ya no estamos ahí con gatos en ese llamo y la ñan de caja y de oración, pero bueno, ya le coñan de envío de estudio y fuera ahí cualquier duda, consulta bíblica, ecuación, ¿verdad? Que ponan duque ya le coñan de grupo de estudio de pastores, líderes y hermanos, en boca tu purida y nada, se ve, o ya un boema o yo le coma cargo ministerial le han va a estudiar en el 10 y en vez grupo ñembo ejara voy ya recogina ya en el grupo inyección de esperanza bebé tal y tal y que o ñembo catupurina algunos líderes ahí alguna congregación de ya roya pomati grupo aparte y ya pepe ya es muy de las congregaciones y en va a pesa ahí bueno. Yes, a mí, a ver. Allí queda ya, al 12 ya, aleta, ya de que tú en esa. Marcos capítulo 3, bueno. Capítulo 3, yo, pues digo ya, Jaina. Yes, a mí, 3, verso 7 ya avanzada. De donde otro ahora mía estamos en mi hago Biblia mo parejo pago que hay por de Biblia a ver la se me cita área de escuela Biblia unos cuantos hijas voy yo a que para cualquier cosa lo he estado poniendo ahora ya preparado oye retirarme si es ibe tu chao otro lado mi mismo esperando o seguir mi sube esta gente a
Coango uamo estaba Galilea violado, a pe Judá violado guay, a Jerusalén violado uy o seguía chupea ve y dumean va muy otro tetapebe del otro lado del Jordán, el río Jordán, usiri Jordán volpiri. Ape estaba ahí po tiró a Sidón pegua. Y oiga tú, jetaite y por afuera o esa hanwa chupe. A oño genducente a chupe o esa semba, eva la olla pomba, eva la iba y mina va esa allá. La atracción que tenía el Mesías, eso atrae a la gente, el carisma que tenía. Y antes con la ya predicaron, y la ya ne luce ahí na pastor Sergio. te va te va cu oro y na odi para ya ne vi. Mày xa fue a Paiteina. Acá tú el Mesías, acá tú que cuerio holo está. Sí. Ah, importante con ambas es. Bueno, obviamente pues nada. Ahorita cato la o juega por curiosidad de inte ahí. Va a copa y vio inte y con ahí te veo y ahí. Y alguno pues ando inde formarle teo ya pone la pregunta mía. Las pindaré hoy peano con hoy te da un boqueta más ahí. Un tiempo deja ella mundo de llevo. Emocionalista. Hay uno investigar, o sea, pues tiene cualidades, pero no. Va, ella es también. Muchas personas que orecua cualidad, orecua para ese tío ya es potencial para aprender y enseñar, pero quizás siempre es una cosa con la potencial, con la cualidad, pero con la llamada voy a ir otras cosas allá. Es otro tema ahí. A uno oye ecuá entender las cosas, pero no puede ser, no entremete seis la wea pecha, no tiene muy llamado, ¿verdad? Va, él lo igual beba. Y bueno, upeiga tu en el versículo el Mesías o mandas a güey discípulo fuera ve o preparas a guay fuera ve va uru a peregua barquito y barca anihan guay chao mi gente a ti anga o yo puedo ahí te yo supeo entonces pues ya estábamos a o yupitan de la y barca iba a predicar o no atropella paso ahí güey porque os echado pues la eu monguera la esta persona mi o sufría arema vejinas y mi otro yepo y pamo y arientero porque le querían tocar para sanarse va también a lo mismo no es pico suficiente que el Mesías ora ese fuera el Mesías y nada me delante del Mesías bueno ahí a lo mejor ñande todavía ya y potata ahí o poco ñande ñande ya poco se todavía ese ahí otro pues está ahí ya ñon mañan vaya ya yo puedo ahí no se pegó ya aplastada el Mesías fue precavido ahí a ver ya y mandé que la gente está y no hay peligroso güey hoy ya hay emocionado hoy no yo cuida la emoción o paisa guarismo ahí un bebé se mandó a la una vez la di pareja o la congregación veja cuña cara y puta y tele y menario oye hora bueno ya era la y menos en boyaja oye hora de ceja y pula en videco o sapucais tan sapucay oye boleala y menario y tibiro pala y mena ve asesoro ahí te ina llegó güey o de concentrar para la emoción güey emoción hoy ahí te digo que la mena no José ya hoy la congregación jare mía oye entrega a mí la imena o ahí te yo emoción ahí te yo bajo reaccionado pues tibiro ya la imena ahí tibiro sapu caiga son cosas mío ya pues oye o para la oración ponía tú ya pues hay que cuidar, hay que atender, ya con capacidad ya controlar mañana emociones lo está.
Y en algunas otras congregaciones y todavía ese de demonio ese escena de TV ahora está ahí. Pero se a vista pues discernigo porque es una persona que se le subió la vaya que oye güey, se le subió la emoción mira espera se con la castellana bueno yes a mí pues al Mesías güey que tú lo estaba yo pila y emoción no coi pa ho amba es o paso y pues pa mo putu pata no lo está y nada las emociones sí. Sí, porque al ver, me pega el versículo 10 y pues al verlo sanar a tanto todas las personas que sufrían de algún mal, se le echaban encima para tocar. Incluso los espíritus impuros apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el hijo de Elohim. Pero él no quería que los dieran a conocer y lo hacía callar. O sea, qué tremendo la manifestación de Dios. Persona que tenía espíritu inmundo. Jecobe poshi ahora copea. No imponáis a mi persona hoy poseído de algún tipo de demencia, de nervio, de desequilibrio, si no, tú coite oí algún otro me acuerdo. Bueno, a mí, a ver, vayan en nota entre esta multitud 13, Marcos 3, 7, 12. Entre esta multitud muchos le seguían por el milagro y otros por haber recibido sanidad y otros por creer que él era el Mesías. A ver, oí la por curioso y la milagrero maricador de milagros. Hoy en dute alguna congregación, pero hubo un pastor, pues, un evangelista, algún hermano, baby. Hoy ya es milagro, no cambié la vida nunca. No cambié la vida nunca. Una cosa pues el milagro y otra cosa es la santidad. Y otra cosa es la doctrina. Hay tres cosas pues dejar en cuenta. Algunos hubo milagros antes de llegar oye para la doctrina. Cuando vivir en santidad. O sea, no ir salvo ahí, vivo la milagro, de salva. El mayor de los milagros y el primero de todo es que realmente obtenga tu salvación. Picha y naloita. Deja mía, pues te veía ahí mala demoniado, la hora cual espíritu añade, espíritu te cobe bahía, y pochía, y manifestaje y avishan y bueno. Que se necesita mucho discernimiento también en este campo, o sea. Ahí profundo. A ver, y en el ministerio que conduce en el ministerio que conduce al Mesías a la muerte expiatoria, ya no será rodeado de multitud. Claro. Anga joven el Mesías veo o manos más y nada hemos ahí la fecha lo mitad seguir pata yo poco ese. Ni la discípulo fuera allá. Divaro. Muchos en su mayoría se alejarán de él, inclusive, ahí da, sus propios discípulos. Y uno de ellos aún incluso lo negará. Más vea. Pedrito. Ahí va termina, o sea. Y por allá la puerta se va a pedir. Y por allá la puerta ya va, hijo pastor, va a la puerta y pete payan de pastor, ya habrá zapapa ni nada. Oye, ñan de descubrir, o predicar, ñan de, pues ñan de, pues sacar, ñan de pecadito, miare, ya no, pelea tuya. Anina, mi la lucha, mía, ya se ve moina, ya visita a ver si se ve moina, ya ahora se ve moina, ñan du se ve moina, ni la ñan de pastor predica. Ay. Todas estas señales de sanidad, de liberaciones, multitudes siguiendo al Mesías, es una señal de que el reino de Elohim se ha acercado a través de su Hijo ungido, el Mesías. Este reino que se acercó y se sigue acercando a través del Mesías. Espiritualmente hablando,
ya recola reino ñande ya vivipe en comunión con el Padre a través del Hijo. Y pertenecemos a un reino literal futuro. Oye producida, oye manifestada o uja ahora el Mesías. Pero cuando estamos por fe en ese reino futuro. Y el reino está cerca, cada vez más cerca, la venida del Mesías. Además que os la años la tiempo y en mi reino. Hay más de tiempo, pero y en mi. Bueno. Ya pilla ya hoy ya. Hoy va un pregunta, iba ahí vi algunas cosas mal. Bueno. Ya continúa mi no, son 3. Voy a apuntar ahí. 12. Muy bien. Oye, pico el Mesías ve ita iba tego tu cerro oye eso. Upepe ojenoi pe emimbo escuela pe magmaba ojenoi seba. Iyatu iyerere hikui. Peisa como ñepuru como iyerere he ombo ara iñe 12. Umia peja ABI ojenoi caraiñe M apóstol enviguay enviados enviguay oye yo cuay vaina enviados con una misión. Bueno, apóstoles 12 huesos allá señan de a ver nada de y que tú no con ABI hoy en 10 anda pepe yo o yo cuay jamás supe fuera o mua pesa y jamás cuñe por ahí homo sarandía. Español pues sería a los que llamó también apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ahí está. Hombre, hemos sido fuera pu acá y que tú jamás o bueno tapizare kobewi anga poshi espíritu demoníaco. Bueno, habemos por un lajera fuera PTI era Simón un bollejero Pedro de con la yejero oye por ella de cómo esa pato soy donde de mollejero y güey ahí la dos no con la jera pero bien ay te voy chiquito y nada ahí cojera chiquito no llevo bueno a veces y español ve como esa a quien le puso estos son los 12 Simón a quien le puso por nombre Pedro vos era yo y ya de y Santiago y mi hermano era Juan con ánimo se ve de hora ugina a ver y un miape un bollejero Boanerge ánimo y seina homo sunua ra hijo del trueno ara sunura a la bien ahí sigo ara sunura va eres veo plata ya y pregunta Guri esto no sería un nombre pagano o idolatría que se ha agregado porque no creo que el Mesías haya usado esos términos. Es la idolatría, a ver. Boanerge, es decir, hijo del trueno. ¿Y por qué va a ser idolatría? Un bollejero, ¿y dónde? No, donde y que literalmente son que el Mesías creía que eran hijos del trueno. Era un modismo, tillejero por el carácter será. Carácter. Cada uno morecoti va ese tío ya es de carácter especial de personalidad ñandeo ese de avara hija había oído la tía
Pastor Emilio Avara, este hoy, ve ahora, yo, algún hermano se dejé. Me ya pico, hermano, cachiquera, y viene algunos, y vale la cara, vive cachiquera, y me movido. Son viajeros allá, son algo que indica algo, o indica que se va alejado, la cara, vive. Bueno, o sea, va y te hija, va la belleza ahí, ¿no? Bueno, pensate ahí, no, probablemente ya le da ya poco investigación al mariciado o bebé Willayan de algún dato y ya topada ya voy yo a pudejar, no. Puede ser por el carácter fuerte, eso, quizás sea por el carácter fuerte. Pero no, el Mesías pico, yo creo que se revisa para la texto, manos entero veo y hoy un pesa, no es que se le agregó algún a la Reina Valera, Yehima o a la Biblia. Es un modismo para expresar el carácter de la persona. Pero no es para, no tiene nada que ver con idolatría. Idolatría donde ella rabe erobiado, pero de coja tipo poder, ella apartado de la ñande ya vieja y por un pean de erobia. Ereco como algo poderoso. Pero ya idolatría. En suma gato en una taindima gato una procesión magato hemos incienso más en boao magato era jamás gato chupebe te ofrenda hijo uana caña tabaco miemo con ebe tatakua ari que sabe me han de vecino ura pandero ya pero aún así ya es idolatría. Al hacer eso ya es cometer idolatría. Todas las depende de vecino la de pepe la de caña. Ay, man. Hoy copago plainas amigo, mago ya y cola ya pillala güey. Está güey, te la vete ahí la. Ahora como la hizo socio la ya no hay con ahí la no hay con ahí la bios ahora jala tata cuave o menguela caña, cigarrillo, vea mala aquí. Petit vuelta veo con la ñe mangueaja ni mo. El vecinito pues ande socio. Y para la idolatría, es bajar los rovianos instancia. A un misa tan teoíno, güey. A algún lado es mito. Mito es mito. Que algo menos de cómo. Pero oye, por una es alguno lo vi a la hija, alguien no rajaba, oye, por una idolatrado, ese creer en eso, en esa mitología y ofrendarle algo, eso, aunque no existe ya idolatría. Bueno, los ídolos no existen también, pero era obviado, eso ya, los ídolos nada son iguales. Pero ya es pecado, ya es violado los mandamientos. Primer y segundo mandamiento, eso 23 y 4, 5 al 7 más. Primero y segundo mandamiento. Habla el tema. Bueno, y acá el tema es el Mesías, puso sobre, entonces vio Pedro ve y agüere piedra. Entonces vio, él estaba cometiendo idolatría. Y ella atendé en el momento, la ya emia. Son sobrenombres, ella de ella de coger ese yejero, Bueno. Famoso la Cito, ña Moisés la añade. Ahí Pedrito o Marquito, Blasito, se mandó ay más a visitar la BTI, hermano, presentarse a la familia. Ojalá BTI, imitar con mi Pepe. Blasito, ellos en Blasito, no sé la mitad, y la Blasito, y me da un guataramor amor. Ellos se meten pero lungo viejo amor. Cocina yo la vas a ver en vez de un betizo tu y pai por Blasito no llegó se mondó y tipo nada. Blasito iba a ser duda y estaba buscada ahí. O me andaba con ay familia pa la Blasito. O pues está Blasito, allá yejero, son yejeros. Bueno, eso no quiere decir que nosotros estamos cometiendo pecado, y así también el Mesías. Bueno, saliendo un poquito de esto, como digo ya putar, se vedeó la itúa, espera. Boaner, que es decir, hijo del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, pico algo Tadeo, Tadeo, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, Diname, el que después oye, pues le traicionó.
De todo un poco, y la, va, esa caña de ejemplo, oye, no, él sabía, como profeta seguramente ya. A alguien de los dos se le iba a entregar. Me acuerdo el paro revelando, eso hubiera, ahorita jalado a entregar, no sé, no estoy seguro de que si él ya sabía, me están preguntando ahora. Si el Mesías, bueno, él no era omnisciente. El Padre era omnisciente en su naturaleza, ¿verdad? Como creador, como todopoderoso. El Mesías era profeta y recibía revelación del Padre en muchas cosas. Él recibía revelación. Porque hay una parte donde por Anducho ves y le veo el tiempo la fino y cota la restauración, ¿no? Siendo igual. Ya se estuvo a la igual ya. Entonces ahí ya se ve que él recibía revelaciones, padre. ¿No? Si no, pues ya puta la igual de ir y entonces él iba a entrar en infracción, en pecado, no mentir. Esa vaina, ya entendés que lo mitad la versículo fuera, ya memoriza mi milla estudiar. Bueno, las hayan de, a ver si oye, puta, vamos a atacarlo y tal vez, Judas. Ni Judas quizás no sabía que le iba a traicionar. Algo el medio periende más. Sí, pero él dijo, pero ese ya era en el último día, en el último momento. Quizá él recibió esa revelación como profeta. Pero nace ya puse y hermano la ni una vez se obliga a ver. No hay que ser, o sea, la misticismo. No quiero entrar en misticismo, no quiero entrar a descifrar a Jimbo Valesés a malinterpretar para verme la versículo. La clase con la versículo ahí. Y tendría para ti trabajo muy especial especialmente para los que estamos estudiando la Sagrada Escritura. Y ya tendría hoy la versículo alegórico, hoy la versículo místico, hoy la versículo tradicional, o sea que habla de las tradiciones. La alegórico parábola cuera mía ya. Místico y parte donde usa algunos términos, algunos pasajes de algunos libros apócrifos para enseñar algo. El tártaro, por ejemplo. Buda y Purú. Son lugares que no existen, pero hoy Purú, mía, que todo eso me metí mensajes. Son místicos. Y es a mí, versículos tradicionales, o sea, son versículos que hablan de algo de tradición. Por ejemplo, Marco ya estudia de discípulos, pero algo no penal la tradición de los apóstoles. O sea, está hablando de algo tradicional que no es de la doctrina escritural, pero que es de los hombres. Apego en los versículos adulterados, ya vi, vamos ir. Están los versículos literales, lo que realmente es. Tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim viviente. Ahí no es ni místico, ni tradicional, ni alegórico, va gente literal. Apello ahí la versículo de personificación de objetos. Y las piedras hablan, el Espíritu Santo dijo, los montes saltan, los collados bailan. Vaya, digo, vaya, pues literal. Son versículos que están personificando. Apello y la versículo con testigos. Va ahí se vea. O confirman de la versículo donde era otro lado. O confirman de un cierto jalandore coino. Que Mateo 28, 19 la problema. Y algunos quiso ponerle testigo a oye pillarlo ayer o adulteras a wea ahí. Primera de Juan 5, 7, 8. Ya de versículo adulterado. Bueno. Hoy versículo con famoso hiperbolización poética. Igual. Va a irse, que habla de algunos poemas. Oye, poesía, poemas, Pepe, algunas exageraciones, algunos ya, eso es en serio, igual. Ahí, por ejemplo, cantar de los cantares, me hay atender a leer. Y algunos salmos. Y algunas profecías también.
referente a algunos reyes que estaban en el monte santo y de que cayó de ahí, a lo ya positivo trino. Bueno, eso son, hay que tener cuidado. Bueno, lo está, picha y nada. Va y a ver. Japeta ya mi me pregunta, a ver, la elección de los 12 apóstoles. Mm. Más para la los 4 evangelios o escribía más lo escribía con 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas, Juan. Jamás os faltado bebé, pe mañana anga, pele mi anga más pa faltado bebé. Va ere hoy la 4 evangelios a UPB pa hoy y cuello figuraba con los 4 escribía con los evangelios y no mi 12 a pute bebé mañana. Allá me tarea va a endulzar la vender respuesta. Sí, carácter duro, piedra, ahí está. Por algo le puso piedra y también es un nombre alegórico por simbolizar la base de una fe auténtica. Por ejemplo, a Pedro se le reveló la identidad del Mesías, Mateo 16, 16, 17. Eso le sirvió de base sobre la cual tenía que él ayudar a las demás iglesias a pararse en creer que el Mesías es el Hijo del enviado. Ahí está. Por eso Petra, piedra, ¿sabes? Jacobo, Juan, hijo del trueno. Nada, probablemente tenían una voz ahí nervioso. Coño, y la pesa tenemos de hipo, y la nervioso, o sea. Y la bella, probablemente, vaya, probablemente, o sea, nada, puede ser que haya sido allá. Bueno, tronante, maloñe, ya, y carácter nervioso. Apenas la este, a ver, Icariote, hombre sicario, ay, juele, hombre sicario, bárbaro. Era un movimiento que se encargaba de asesinar a las autoridades romanas en medio de muchas personas. Lo hacían con una daga muy puntiaguda y luego de cometer el asesinato desaparecían en medio de la multitud. ¡Ay, jueletes! Va, vio. Y que hay cariote, Judas, por algo. Que era de los movimientos también de los celotes. Año revolucionario y una pastor serio. Acuerdo y en contra de los romanos y teo y no es casi yo iba a mi romano y guerra de guerrilla y yo ya pues pero están estoy pues y ahí a peor que este ya a ver. Los rollos encontrados en la cueva de Qumran revela que la comunidad religiosa de allí también tenía la formación de 12 discípulos por grupo. Esa era algo, una costumbre, 12. Simbología de autoridad de gobierno. Mira, che. La montaña es un lugar simbólico muy importante para los judíos, ya que designa estar en un nivel espiritual con más intimidad con Yahweh. Hay muchos acontecimientos bíblicos que ocurren en el monte o montaña. Bueno, a verle, para ver las investigaciones. Hija, pisa opañan de programa este día. Araguá, que antes yo me y gusto la benevente sí, anda y gusto en Bahía, por la. Peyemín de hacer, me va a poner coger dudas. Peyemín de hacer, me va a ver por se vea una cosa. Peyemín de hacer, me vamos a talla corregibella, llamo un bucubella, en el programa Pena tu P4. Peyse llamamos ella, porque yo no le poco de Araguá, era guajira, que hay jaturano, hermano, pero shalom, bendiciones, hasta mañana. Namaste.